El día de hoy vamos a hablar de cómo se fabrica la granalla martensita, o mejor conocida como granalla metálica de acero al alto carbón. También vamos a hablar de cómo se degradan las partículas y cuáles son los factores que debemos cuidar al momento de granallado. Posteriormente, Mauricio Herrera nos hablará de los tipos de máquinas que existen actualmente en el mercado y cuáles dispositivos pueden usar la granalla metálica, y también nos platicará cuáles son las mejores inspecciones o las inspecciones recomendadas durante su uso. Empresa orgullosamente americana con más de 95 años de experiencia, siendo el mayor productor de Norteamérica en shot and reed, en acero y acero inoxidable. Irving fue fundada por John F. Irving en 1920 en el corazón de Michigan. Actualmente, contamos con 2 plantas en Michigan y su corporativo, una en Pensilvania, una en Reino Unido y 2 más en Alemania. Nuestros principales productos: Amesteel, Amecast, Amegrid, Irving Test Machine, Irving Spot Check Kit, balas frangibles. El granallado de Irving, con sus diferentes presentaciones, limpia y prepara diferentes superficies, por lo que sus principales usos se dan en la industria de la fundición, ferroviaria, aeroespacial, naval, automotriz, construcción, shot peening, corte de piedra y balística. Comparemos a Irving con la competencia. ¿Quién tiene instalaciones de investigación y desarrollo? ¿Quién tiene la cualidad de ser un producto durable? ¿Quién tiene más poder de limpieza? ¿Quién está dispuesto a probarlo? Irving, el estándar mundial. Bien. A la granalla de acero al alto carbón le denominamos Amesteel, como se mostraba en el anterior video. Y muchos de ustedes se han de preguntar cómo se fabrica esta granalla, y puede que muchos tengan la respuesta correcta, pero para aquellos que no, les voy a mostrar de manera simplificada cuál es nuestro proceso. Todo comienza con una excelente materia prima, esto es, punching and plate del mercado American Metal Market. Posterior a ello, se realiza un proceso de fundición usando un horno de arco eléctrico, en el cual verificamos el cumplimiento de la composición química que nos dictan las normas de fabricación para granalla de acero al carbón. Después, se realiza un proceso denominado atomizado, que básicamente es una explosión controlada entre el chorro de acero fundido y agua a presión. De esta explosión se obtienen todos los tamaños, es decir, partículas finas y partículas grandes. Aquí se realiza una primera segregación por tamaños. Cabe resaltar que Irving Industries utiliza el proceso de transformación enfriado con agua, es decir, water quenching. De ahí se lleva el material a templado mediante tratamiento térmico y se realiza una nueva segregación por tamaños, para obtener finalmente granalla, ya sea redonda o granalla angular. Finalmente se empaca en bolsas de 25 kilos, tambos metálicos o super sacos, y el material está listo para ser enviado a nuestros clientes. En el mercado contamos con nuestro muestrario. Discúlpenme. En el mercado contamos con nuestro muestrario que denominamos carta de granalla. En este muestrario les quiero comentar de dónde viene y de dónde se clasifica S780, S660, S550, S460, y comenzamos por que las partículas grandes son las de el número más grande, y así sucesivamente hasta S70. La S viene de steel shot o granalla redonda.
Del lado derecho viene la letra G, que viene partículas grandes G10, G12, G14 y así hasta la partícula más fina que es la G120. Y la G viene de steel grit o granalla angular. Ahora bien, ya entrados al tema de la limpieza por granallado, les voy a hablar de cómo seleccionar el abrasivo correcto. Para esto, debemos de preguntarnos y respondernos básicamente qué acabado se requiere en el proyecto, cuál es la velocidad de limpieza que vamos a ocupar, el costo del consumo del abrasivo, costo del mantenimiento del equipo. En cuanto a acabado requerido, normalmente todos los trabajos te dan o un blueprint o un dibujo en el cual viene especificado las normas que se requieren. Pueden ser normas de rugosidad, de perfil de anclaje o incluso pueden ser algunas normas de SSPC o NACE. En cuanto a la velocidad de limpieza, es muy importante. Muchas veces el cuello de botella para todos los procesos suele ser el granallado. Es importante saber qué tipo de máquina vamos a utilizar en nuestro proceso y a lo largo de este webinar vamos a ver qué tipos de máquinas existen y cuáles son más rápidas que otras y qué beneficios nos dan una versus la otra. Costo del consumo del abrasivo. Es muy importante entender que la granalla de acero es un medio granallado que existe en el mercado, pero no es el único. Es el más recomendable cuando se quiere hablar de reciclabilidad. Y también lo vamos a ver en unos minutos más. En cuanto al costo del mantenimiento del equipo, es importante saber que como toda máquina es necesario darle mantenimiento al equipo y comprarles las refacciones de equipo original de manera constante. También vamos a ver en posteriores slides cuál es el monitoreo y cuáles son las mejores sugerencias. Bien, en cuanto a los perfiles de superficie, como les decía, la norma SAE nos dice, y esto es lo que la doctrina nos dice, viene las partículas pequeñas, la S70 y la G120, recuerden que la S viene de shot y la G de grit, nos da un perfil de anclaje estimado entre 1 a 2 mils. La S110 y la G80 nos da un perfil estimado entre 1.5 a 3 mils. S170 y G50 nos da un perfil de 2.0 a 4.5. S230 y G40 nos da un perfil estimado de 2.5 a 5 en el límite inferior. De ahí, las granallas redondas 280, 330 y sucesivamente 780, y en el lado angular G25, 18, 16 a G10, nos dan un perfil estimado entre 2.5 a 5 en el límite superior. Recuerden, esto es la doctrina y depende mucho qué tipo de máquina se vaya a utilizar. Lo vamos a ver en unos minutos más. Les hacía mención de las normas SSPC o NACE y creo que en este mercado donde estamos hablando hoy, creo que es donde más tienen trabajos o proyectos. Y aquí puede que se hablen del cepillado casi blanco y blanco, o grado A, grado B, grado C y grado D. Estos cupones normalmente están disponibles y pueden ser usados en campo. Estas normas que estoy mostrando aquí se ocupan para granallado en seco y también existen las normas para granallado en húmedo. Recuerden, granallado en húmedo normalmente no ocupas granalla de acero al carbón. Mauricio Herrera va a tocar este punto en unos minutos más. En cuanto al granallado húmedo, existe el grado C, grado D y grado E. Y recuerden, puedes comprar los cupones y en sitio puedes ir verificando que el trabajo que estás realizando ya cumpla con la norma. Ahora bien, quiero hacer un pequeño ejercicio y creo que todos saben utilizar el chat. Vamos a ver ahí algunas respuestas que quiero que sea esto un poco dinámico. Y ya lo veía yo, ya lo mostraba yo en la carta de granallado, que existe una partícula grande que se denomina SHOT, S660, y la partícula más pequeña disponible en el mercado, S70. Voy a hacer una pausa aquí. Nosotros somos la fábrica y podemos hacer partículas más grandes de la norma o más chicas de la norma. Pero para efectos prácticos, vamos a hablar de esta media abrasiva dentro de las normas SAE, S660 y S70. Ahora bien, pensemos que tenemos una taza de café y en esa taza de café vamos a vertir 450 gramos de granalla de S60 y de S070. La pregunta es, ¿cuánta granalla de acero grande o cuántas partículas de acero grande creen que quepan en esa taza? Y por favor quiero ver algunas respuestas en el chat.
Por ahí veo que dicen 1000 partículas. ¿Alguien más? 5000, 660, 500, 5000, 2300. Para grande, 1550, chica 3500. La respuesta correcta son 14000 partículas grandes. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, igual con el uso del chat, y quiero que me respondan cuántas partículas pequeñas de la S070 caben en esa pequeña tacita. Por ahí veo 70.000 de Andrés Bracho, 100.000, 30.000, 60.000, 80.000, 140.000, ok, 80.000. La respuesta correcta son 6 millones. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y hablarles de cobertura. Y ahí les voy a dar un tip. Esta pregunta va a venir en el quiz que vamos a hacer posterior. Ahora bien, voy a hacer otro ejercicio y voy a partir de que tenemos una máquina que nos permite disparar la misma partícula 660 y la partícula S70 a la misma velocidad y con las mismas variables. Y ese dispositivo nos permite saber cuánto más fuerza tiene la partícula grande respecto a la chica. Me refiero a fuerza de impacto. Y ahí quiero que igual en el chat me den sus respuestas. ¿Vuelve a aclarar la pregunta, Joan, por favor? Claro que sí, Mauricio. Pensemos que tenemos un dispositivo que nos permite disparar la partícula S60 y S70 al mismo tiempo. La partícula viaja, tiene las mismas variables y va a impactar. La pregunta aquí es, ¿cuánto más fuerza tiene de impacto la partícula grande que de la pequeña? Y aquí veo que me ponen 1000 veces más fuerte, 100 veces más fuerte que la pequeña, y por ahí veo una respuesta de 5000, otra de 50, 428. La respuesta correcta son 500 veces. Ahora bien, esto, cobertura e impacto, o impacto llámese transmisión de energía, estos dos puntos van a venir en el quiz y son muy importantes entender cuando hablemos de la mezcla operativa de trabajo, que es al final del día lo que queremos llegar con nuestra granalla. Aquí está lo que nos dice la doctrina, la relación tamaño-cobertura. Vemos las partículas grandes, G12, G14, G16, G18, para grid, y para redondo 660, 550, 460, 14.000, 24.000, 40.000, 68.000, 114.000, hasta los 6 millones. Esto lo dejo aquí. Recuerden que este seminario está siendo grabado y lo pueden consultar posteriormente. Ahora, en cuanto a impacto, lo que nos dice la norma o la doctrina son partículas grandes, el impacto aproximado son 500 y así sucesivamente hasta la partícula más fina o más chiquita que le estamos dando el valor de 1. Ahora bien, en cuanto a la vida de los abrasivos, la belleza de Erwin es que fabrica 4 tipos de granalla. Nosotros le denominamos granalla S, granalla M, granalla L y granalla H. Y me he escuchado muchas veces una pregunta que me dicen, ¿cuánto me va a durar el abrasivo? Hacía mención casi al inicio del seminario que nuestro material es granalla martensita. Y la bondad de la granalla martensita es que tiene durabilidad, pero también tiene el poder necesario para hacer el impacto y la transmisión de energía. Esto es el poder de limpieza. Entonces, en cuanto a vida, el abrasivo dureza S nos dura entre 2.400 a 3.600 ciclos y viene en una dureza de 40 a 51 HRC. La granalla dureza M dura 2.000 ciclos a 3.000 ciclos y viene en 47-56 HRC. Dureza L viene 1.200 a 2.200 impactos o ciclos y la dureza especial es mínimo 60 HRC con 500 a 700 impactos. Recuerden, somos la fábrica y podemos hacer durezas más suaves o muy, muy duras según el proyecto. Ahora, como dato adicional, lo que nos dice la regla es que la granalla, la partícula de granalla de abrasivo medio,
tiene que ser más fuerte del material que vamos a impactar. Si estamos hablando de un proyecto donde tengamos acero 1010, pues seguramente tendríamos que usar granalla dureza 5461 HRC, que es la dureza L. John, Dígame. quería que te volvieras al slide anterior y hacer una claridad en cuanto a la dureza comercial, no comercial, la dureza de la granalla comercial de la esférica y la angular, de la que más se conoce en el mercado. Entonces, simplemente la granalla esférica, que la mayoría de los clientes consumen, viene con una dureza entre 40 y 51 Rowell C. Obviamente para procesos especiales, Erwin Industries está en la capacidad de generar cualquiera de esas durezas. Un ejemplo muy típico de durezas altas en granalla esférica es para procesos especializados de shot pinning, que es el de cambio de las propiedades mecánicas de los materiales a través de chorro de abrasivo. Mientras que las granallas angulares, la dureza típica es la dureza L. Acuérdense que en máquinas automáticas normalmente utilizamos granalla esférica y en procesos manuales de chorro de abrasivo, cuando lo impulsamos con aire presurizado, utilizamos granalla angular. Entonces, la granalla que más se consume normalmente es la de la dureza L, que es de 54 a 61 Rowell C. Pero eso no quiere decir que Erwin Industries no te puede proveer las otras durezas. Claro que sí. Y hay muchas aplicaciones especiales en las que básicamente Erwin Industries es una de las pocas compañías a nivel mundial que te puede generar estos tipos de durezas. Un ejemplo típico es cuando estás utilizando máquinas automáticas y el cliente quiere un perfil angular, y como normalmente tú utilizas granalla esférica en la máquina automática, vas a querer meter granalla angular, pero la granalla angular de 54 a 61 Rowell C, la tipo L, la comercial, es muy agresiva con los componentes internos de la máquina. Entonces tú no le quieres meter granalla angular tipo L a tu máquina automática porque va a destruir las paletas, los escudos internos muy rápidamente. Entonces, Erwin Industries hace un proceso de revenido en el que convierte la dureza L a dureza M o dureza S. Entonces, cuando, por ejemplo, tú quieres granalla angular en una máquina automática, le metes granalla con la dureza S de 40 a 51 Rowell C. Simplemente quería hacer esa claridad porque en varias ocasiones hay muchas preguntas al respecto. Los invitamos a que en el chat puedan disparar todas las preguntas. Vamos a tratar de resolverlas directamente en el chat la persona que no esté hablando. O también tenemos algunos ingenieros de Blasting Experts ahí en el chat que si hay alguna pregunta que ellos puedan responder lo van a hacer. Pero por favor no sientan timidez de lanzar la pregunta que deseen, que con mucho gusto. Si no lo sabemos nosotros, tenemos como respaldo a personas en Erwin Industries conozco con personas de más de 40 años de experiencia en este mercado y como Joan lo comentó, este año Erwin Industries está cumpliendo 100 años en el mercado. Es la empresa que inventó la granalla. Entonces, si ellos no tienen la respuesta, ¿quién la tendrá, verdad? Entonces, simplemente quería hacer esa acotación. Adelante, Joan. Muchas Muchas gracias. gracias, Mauricio. Mira, también veo aquí una pregunta bastante interesante de Rosemary. Disculpa si pronuncio mal el apellido, Kaskin. Y me dice, bueno, la pregunta es, ¿a qué te refieres con ciclos y cuántas veces se puede reutilizar? Muy buena pregunta. ¿Qué quiere decir con un ciclo? Para empezar, voy a partir que la dureza estándar dura 2.400 a 3.600 impactos o ciclos. Esto es la vida útil que puede usarse la granalla. Normalmente, todos los equipos, llámese Wheel Blast, Air Blast o Wheat Blast, tienen la manera de recuperar la granalla. Entonces, para mí un ciclo es desde que el material sale de la máquina, hace el impacto y hace el proceso de limpieza y regresa a la máquina. Ahí es un ciclo. Y después vuelve a salir, vuelve a impactar, regresa, 2 ciclos. Y así sucesivamente. Quiero complementar esta aclaración con una pregunta que hace Manuel Jara, en la cual dice, ¿por qué la granalla con mayor dureza tiene menor tiempo de vida? ¿No debería durar más? La respuesta es no.
Eso es un concepto que se tiene erróneamente en el mercado. Muchos dicen, quiero que el material sea muy duro y me va a durar más. No, aquí estamos hablando de la composición metalúrgica y recuerden, lo mencionaba, la granalla que fabrica Erwin es de martensita, y lo que quiere decir martensita es un proceso de enfriado de manera repentina, ese enfriado de manera repentina puede ser por aire o por agua. En este caso, lo que hace Erwin es water quenching, que es por agua, y lo que hace es transformar la partícula y la metalografía en una composición martensita. La martensita que fabrica Erwin tiene la bondad de durar y de limpiar. Existen otras granallas en el mercado que son muy suaves, realmente se les conoce como granalla vainítica. Esas granallas son muy suaves y hemos hecho varios ejercicios donde se ve claramente que la granalla viaja, sale de la máquina, hace el impacto y no libera la transmisión de energía y no limpia. Al contrario, la granalla es tan suave que absorbe todo el impacto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener tiempos ciclos muy largos. Entonces, la granalla martensita, regresando a la granalla de Erwin, a lo largo de la vida útil, en este caso de los 2400 a 3600 ciclos, la partícula, entre más va limpiando, va impactando, se va endureciendo. Y la partícula tiene bueno, lo voy a mostrar en unos minutos más, se va degradando. ¿Y cómo se va degradando? Ahorita se los voy a comentar, pero la respuesta es, para Manuel Lajara, no. El material duro tiene una vida, digamos que ya viene corta su vida útil porque estamos elevando la dureza del material. Bien. Joan, quería complementar y lo explicaste de una forma súper clara porque cuando hacemos esa pregunta a otros científicos en Erwin, nos envuelven toda la parte química, metalúrgica y pues es un poco complicado de explicar. Algo que me ha servido a través de los años de explicarlo es que simplemente las partículas de granalla a través del uso van ganando dureza, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la tipo S, empieza en 40, 51 Rowell C y a través de los impactos va endureciéndose de la misma forma como nosotros endurecemos, por ejemplo, la punta de un cincel, ¿verdad? Le damos martillazos para que sea muy tenaz. Pero nosotros sabemos que si esa punta del cincel la dejamos caer de una altura muy grande, se puede desportillar, se puede quebrar. Entonces, las partículas de granalla les ocurre lo mismo. A medida que van ganando dureza y superan el límite de 65 o 70 Rowell C, no sé, más adelante yo nos explicar algunos números, ya no tiene otra alternativa que explotar, convertirse en polvo metálico. Entonces, ese proceso es el que siguen las partículas y por eso es que las partículas más duras les queda un ciclo de vida más corto. Obviamente, Joan tiene varios slides ahí que nos va a ilustrar un poco más otros factores que también afectan esa duración. Adelante, Joan. Gracias. Gracias, Mauricio. Bien, en cuanto al desgaste del abrasivo, ya lo comentaba, cuando va impactando, sufre o fractura o desprendimiento. Y aquí, en fractura, lo que hace es, el material impacta y normalmente se parte, y esas pequeñas partículas se van degradando y con el impacto repetido se van redondeando. Esto nos ayuda a tener una mezcla operativa idónea. Lo vamos a ver en unos videos que realmente son muy explicativos. Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a desprendimiento? En desprendimiento, igual, la granalla va impactando y las capas prácticamente se van desprendiendo y el material se va degradando. Recuerden, o por fractura, se parte instantáneamente en 2, en 3 o en más, y por desprendimiento va liberando capas. Ahora bien, la mayoría de las máquinas tienen un sistema de filtración y ese sistema de filtración lo que hace es quitar las partículas muy finas y las segrega normalmente a un colector de finos, que así se le conoce en el mercado, y llámese por aire, por ruedas o por wheel blast, todas las máquinas tienen este sistema de filtración, y si no lo tuviera, en el mercado existen algunas maquinarias, me parece que Mauricio tiene dentro de su catálogo de productos, sistemas de filtración que se pueden llevar a un sitio.
Ahora bien, estas imágenes son una granalla nueva y cómo se va degradando con los impactos. Esto es granalla redonda. Aquí vemos el ejemplo de la granalla S280 de una foto muy vívida, granalla redonda, y después de 300 impactos. Como pueden ver, no tiene unas aristas muy pronunciadas, pero sí se ve que la partícula ha conservado su forma redonda. Ahora bien, en cuanto a granalla angular, que es la que más se ocupa para este tipo de mercado al que estamos dirigiéndonos hoy, cuando es nueva y después de 300 impactos, cómo se va viendo la granalla. Aquí, por desgracia, sí va perdiendo las aristas y un poco la fuerza de limpieza que se necesita. Y bueno, hasta aquí, Mauricio, te dejo y pasamos contigo. Excelente, muchísimas gracias, Joan. Bueno, yo quiero empezar por reiterar el agradecimiento a Infocorrosión, porque cada vez que organizamos un evento, este es el como cuarto evento que yo participo con Infocorrosión, y con nuestros proveedores lo hicimos con Bullard, ahora lo hemos hecho con Ervin, y vienen otros, al menos 3 o 4 webinars similares a estos, en el que el fabricante aquí en Norteamérica está seleccionando un especialista como Joan para que dedique su tiempo y pues toda su experiencia y su investigación para colocar una presentación como esta. Les quiero decir que es algo bastante difícil de hacer porque la cantidad de información que tenemos es gigantesca. Yo creo que podemos armar un master degree aquí de unas 200 horas de entrenamiento con toda la información que tienen estas empresas. Pero pues hemos tratado de compilarla en 45 minutos, una hora de tiempo para presentársela a ustedes de la forma más clara posible. Hablando de eso, les quiero comentar que hay varias empresas que en Latinoamérica están ayudando en esta dirección y en especial en la pandemia, pues los profesionales se han dedicado a compartir su conocimiento. Esto lo está haciendo Infocorrosión y otras entidades, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Ustedes más que nadie saben que nuestro calendario está lleno de atender a este webinar, atender a esta otra conferencia y mil cosas, ¿verdad? Y se nos forma un mundo completo que toca básicamente pelear con la pareja para ver cuándo le queda uno tiempo libre para verlos, ¿verdad? Pero en Blasting Experts estamos pensando en ese reto. Les quiero explicar que estamos organizando un curso especial llamado el curso de especialización en preparación de superficies, en el que vamos a retomar absolutamente todos estos temas que hemos dado en estos webinars y hemos seleccionado uno por uno todos los temas básicos, intermedios y avanzados relacionados con preparación de superficies. Lo hemos organizado en 10 webinars que vamos a presentarles a ustedes, si Dios permite, a finales de septiembre, inicios de octubre, y pues va a ser completamente gratis. Infocorrosión, si Dios permite, pues también lo vamos a meter en el programa para que nos colabore en la difusión y vamos a hacerlo por países. Entonces, para que estén muy pendientes de eso. Bueno, antes de yo empezar con la parte teórica, pues quería enviarle un agradecimiento especial a Joe McGrill, que es el director general en Ervin Industries, que es la persona a la que Joan reporta y nos ha prestado su apoyo de una forma increíble. Quiero estar seguro que me están escuchando bien, Nelson y Joan. Confirmado, Mauricio, te escuchamos muy bien. Sí, Perfecto. muy bien. Gracias. Entonces, el agradecimiento para Joe McGrill. Joe McGrill ha tenido el gesto con nosotros, con Ervin Industries. Nosotros llevamos en Blasting Expert ya más de una década de relación comercial. Somos sus distribuidores para toda Latinoamérica y ellos nos han prestado el apoyo total para los eventos a los que hemos participado en México, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil. Ellos siempre han estado con nosotros. Su intención siempre es compartir la parte técnica, así como lo estamos haciendo en esta presentación. En muchas ocasiones ellos envían esta carta de granalla, que los que son clientes de Ervin Industries muy seguramente ya la tienen en su mano, y nos vamos a asegurar que
exista un programa para que ustedes puedan asistir a esta cartica, recibirla, ojalá físicamente, porque trae muestras de cada uno de los tamaños. Nosotros la tenemos en formato electrónico en nuestra página web que los invitamos a visitar. En estas dos hojitas está resumido un 50% de la información general que uno necesita conocer, entonces para que la tengan en cuenta. Bueno, durante los 100 años, pues ellos han desarrollado muchas campañas de marketing y este año, pues desafortunadamente la pandemia nos tomó pues desubicados porque teníamos un programa de difusión de souvenirs, tenemos unas cachuchas muy elegantes, unas camisas polo, unos esferos, pero esperamos que cuando regresemos a la normalidad, si Dios permite muy pronto, poder ir a cada uno de los países y que ustedes pues reciban un detalle como esos de parte nuestra, porque estamos celebrando los 100 años de existencia de Erwin Industries aquí en Norteamérica. Bueno, y ya empezando con la parte teórica, escribí aquí dos noticas durante la introducción de Joan. Joan habló de que Erwin Industries es el fabricante de granalla de alto carbono, ¿verdad? Para tener muy en cuenta porque en el mercado existe para otros procesos especiales una granalla al bajo carbono, pero son para procesos muy específicos, no para procesos de granallado normal. Entonces, inclusive Blasting Experts y Erwin Industries también en su página web tienen el video y también está en YouTube, que los invitamos a visitar esos canales, el de Erwin Industries o el de Blasting Experts, o simplemente en YouTube ustedes se van y colocan comparación entre granalla de acero al carbono al alto porcentaje y bajo porcentaje y observarán la gran diferencia de transmisión de energía. No sé si al final, Joan, lo ubicas y al final de pronto colocamos ese videito que es muy, muy ilustrativo e interesante. Claro que sí, Mauricio. La idea es que esto sea muy dinámico y darles la información que sea útil. Exactamente. Y de nuevo, envíen sus preguntas aquí al chat y pues vamos a estarlo respondiendo. Empecemos entonces con los slides que preparamos para que yo pudiese intervenir. Entonces, vamos para eso, Joan, por favor. Entonces, el primer tema es el control de la mezcla de trabajo. Y para explicar nosotros el control de la mezcla de trabajo, queremos mostrarle 3 pequeños videos, Joan. Entonces, si por favor empezamos a mostrar. Mi pantalla aún está mostrando los 4 títulos. Ahora sí. Bueno, Joan ya nos hizo una explicación fabulosa en lo que significa la diferencia de la cantidad de partículas que uno dispara si selecciona un tamaño de una granalla de alto tamaño o una granalla de bajo tamaño, ¿verdad? Entonces, la explicación fue tan clara que esto ya queda en un segundo plano. Si yo estoy analizando y coloco en un rifle partículas de granalla grandes y partículas de granalla pequeñas, pues de las grandes me cabrán 55, mientras que de las pequeñas me caben 1500. Y la transmisión de energía, pues nos dimos cuenta que era 500 veces más grande con las partículas grandes. Pero, ¿qué pasa cuando uno habla de la mezcla operativa? Siguiente slide, por favor. En este video estamos esquematizando lo que ocurre cuando tú utilizas granalla de alto tamaño, así como la S550, por ejemplo. Las partículas remueven gran cantidad. Si detienes el video, te lo agradezco, Joan. Si se dan cuenta, las partículas grandes tienen mucha energía. Entonces aquí tenemos una lámina blanca, que es la que simulamos que sea el sustrato, la lámina de acero. Y tenemos una partícula azul, que podemos simular que es la capa de corrosión o la capa de recubrimiento que vamos a remover, ¿verdad? Con las partículas de gran tamaño, el efecto que lograrían sería, obviamente, cada impacto realizaría la remoción total, en este caso, a manera de ejemplo. Pero la uniformidad no es constante porque hay muy pocas partículas. Joan ya se fue a la siguiente. Discúlpame, regreso a la... ¿Sí? Entonces, cuando es muy grande la partícula, va a remover el recubrimiento, pero van a haber ciertas áreas. Si detienes otra vez el video, por favor. Si nos imaginamos que esta es
máquina automática donde va pasando una lámina y las turbinas les está disparando abrasivo, el efecto es que la lámina sale con muchas manchas, muchas áreas donde el abrasivo no alcanzó a remover el recubrimiento o la corrosión, porque no había muchas partículas. Y el otro efecto es que el perfil de anclaje, la rugosidad que genera en la superficie va a ser bastante profunda. ¿Sí? Mientras que, seguimos por favor con el video, si analizamos lo que ocurre con el siguiente tamaño, entonces aquí va a terminar. Ahora analizamos qué pasa si seleccionamos granalla muy fina. Claro, va a haber muchas partículas, pero cada partícula pequeña transmite una pequeña cantidad de energía. Entonces la remoción va a ser baja. Va a requerir que muchas partículas hagan el trabajo en esa área para hacer la remoción total. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de mezcla operativa, tenemos que tener en cuenta tres factores. El primero y el más importante es identificar cuál es el perfil de anclaje que me solicita la especificación. La especificación normalmente es un documento que está en el proyecto completo de preparación de superficies que te dice, necesito generar este perfil de anclaje y necesito obtener este tipo de limpieza. El perfil de anclaje normalmente lo define el proveedor del recubrimiento, ¿sí? Y ese perfil de anclaje está muy ligado al espesor del recubrimiento que voy a aplicar, porque ustedes saben que la adherencia del recubrimiento que yo voy a aplicar está directamente directamente atado, la relación es directamente proporcional entre el perfil que yo deje y la adherencia que va a lograr para que el recubrimiento no se remueva. Entonces, el perfil de anclaje me va a indicar qué tipo de granalla debo seleccionar. Acuérdense que en las primeras filminas, en los primeros slides, Joan explicó que con la S70 se logran perfiles entre 0.5 y 1 mils y así correspondientemente cuando iba subiendo en tamaño. Entonces, el primer punto es seleccionar. Si, por ejemplo, me piden 2 mils o 50 micrones de perfil de anclaje, yo me voy a una granalla esférica de S170 o S230. Ellas me dan ese perfil aproximadamente cuando lo meto en una máquina automática. Y si estoy haciendo el proceso manual, los equivalentes son la G50 o la G80. Pero ¿qué pasa con la mezcla operativa? Que si yo le meto solo G50, voy a generar ese efecto que nos mostró el primer video, y es que la G50 va a remover la corrosión o el recubrimiento que esté removiendo y va a generar un perfil de anclaje, pero no va a ser muy uniforme porque son las partículas grandes en ese caso. Entonces, la mezcla operativa lo que nos indica es que debemos mezclar, inclusive estaba en una de las preguntas en la parte superior, de si se podían mezclar o no, y aquí está en el video, se selecciona un tamaño de granalla que genera el perfil de anclaje y se mezcla con partículas más pequeñas. Esas partículas más pequeñas tienen dos funciones. La primera es servirle de coche a las partículas grandes para que lleguen y ayuden a remover el área de donde no alcanzaban a llegar. Son como los trencitos internos que se forman. Y el otro es que, aunque es pequeña la cantidad de energía que transmiten, ayuden a remover lo que no alcanzó a remover la grande por no haber llegado. Entonces, yo les quiero compartir aquí unos números de mi experiencia. Si, por ejemplo, ustedes están haciendo preparación de superficies en láminas, perfiles estructurales, lo normal para generar un perfil de anclaje entre 2 y 3 mil, que es normalmente lo que se solicita, nosotros para procesos manuales recomendamos la siguiente mezcla operativa. Pueden utilizar un 70% de granalla G40, un 20% de S230 y un 10% de S170. Eso no es una ley, no es una norma. Eso es un punto de partida. ¿Cómo varían los parámetros? Depende de los equipos que yo esté utilizando, la presión a la que yo esté trabajando, el tipo de recubrimiento o corrosión que esté removiendo
ayudan a definir exactamente si le coloco más granalla angular de ese tamaño o un poquito más de granalla esférica para que ayude a hacer el proceso. Pero eso es lo que significa una mezcla operativa. Continuamos, Mauricio, por favor. Mauricio, Juan. permíteme dar unas palabras aquí. Señor, por favor. Bien, hablamos de mezcla operativa de trabajo y puede ser de dos maneras. De manera artificial, en la cual pongamos un ejemplo en el que tenemos una máquina totalmente nueva y quiero pensar que es una máquina, un cuarto de granallado, donde vamos a granallar, digamos, un tren, un vagón de tren, que es un cuarto enorme, seguramente va a tener recuperación, filtro, perdón, el piso recuperaría la granalla, y regresaría a los pods y estarían ya sea el robot o algunos operadores haciendo el granallado. Para este ejercicio, pensemos que es un cuarto totalmente nuevo y va a entrar el nuevo proyecto o un proyecto. Podemos desde Erwin dar una mezcla operativa artificial que realmente le denominamos Startup Mix. Y esta mezcla va a depender mucho de qué perfil de anclaje se solicita y si en los procesos posteriores se va a aplicar algún coating, pintura, en fin, un sinnúmero de cosas que pueden, que pueden venir en procesos subsecuentes. O lo que se puede hacer es comprar una granalla, ya sea redonda o angular, y recuerden, poner la vida de una granalla en ciclos te dura entre 2000 a 3500 ciclos, ¿no? En esa vida útil, recuerden que la granalla se va o fracturando o va perdiendo algunas capas. Entonces ahí se va degradando y va formando la mezcla operativa de trabajo y la máquina te va a ayudar a quitar las partículas muy finas y se las va a llevar al colector de finos y todo lo que tenga vida útil y que nos permita hacer el granallado de una manera más eficiente, la misma máquina, si está muy bien calibrada, te va a ayudar a conservar la mezcla operativa de trabajo. Es en ese punto donde tenemos que ser muy constantes y tener muy buenas prácticas de seguir adicionando partículas en el mismo ratio que va perdiendo la granalla. Me parece, Mauricio, que tú tienes unos videos donde lo vamos a ver más adelante y de manera muy clara. Sí, señor. Muchísimas gracias por la aclaración. Y me recuerda dos cosas importantes para mencionar, porque tenemos dos escenarios, más bien tres escenarios. Uno en el que tenemos la cabina de granallado que mencionó Joan, en la que para empezar a trabajar, y vamos a igualarla con el otro escenario que es tener una máquina automática nueva. ¿Sí? Como el material está nuevo, no existen tamaños, bueno, si hablamos de calidad Erwin Industries, porque es que eso es otro tema aquí bastante grande. Cuando tú compras granalla Erwin Industries, nosotros tenemos que cumplir con la norma SAE J444. Y en esta norma hay unos rangos exactos que te permiten definir que el tamaño de la granalla cumpla con determinados números. Entonces, si tú compras granalla Erwin Industries tamaño S330, y esto voy a leerlo acá para que todos de pronto puedan entenderlo. Dice acá, todos pasan por la malla 14. Entonces, primero, en Erwin Industries, cuando fabrican granalla S330, tienen una malla que le llaman la malla número 14 y pasan el material. Se aseguran que el 100% de la granalla que pase es la que se va a clasificar como S330, pero no dejan ahí. Después lo pasan por la granalla, por la malla número 16, en la que permiten que pase hasta un máximo de un 5%, que se quede, perdón, en la malla un máximo de un 5%. Después lo pasan por una malla más fina, que es la malla número 20. Ahí permiten que se quede hasta el 85% del material. Y después lo pasan por la malla número 25, donde el 96% de las partículas se deben quedar. Y de esa forma es que se clasifica y se embolsa el material. Cuando ustedes compran otra granalla de otras calidades, nada más ustedes toman en su mano y observan la cantidad de tamaños que existen, una variedad que es increíble, donde fácilmente uno se da cuenta que no cumple con la norma
SAE J444 y que pues no ha tenido los procesos correspondientes de calidad. Entonces, volvemos al tema. Si tenemos una cabina de granallado nueva, tenemos una máquina de granallado automático nueva, necesitas prepararle la mezcla operativa. Entonces, los números que yo mencioné, que inclusive alguien por ahí en el chat me dijo que los repitiera, si es para una cabina de granallado, y necesito un perfil de anclaje entre 2 y 3000, un buen punto de inicio, punto de partida para la mezcla operativa es seleccionar un 70% de granalla angular G40, un 20% de S230 y un 10% de S170. Es solo el punto de partida, ese se va a ajustar más adelante. Pero pensemos en el tema, en el caso hipotético en el que esa mezcla es perfecta. Se meten 2 toneladas de G40 y lo correspondiente para los otros porcentajes de las otras granallas. Una cabina de granallado, y de nuevo, esto depende, y en Latinoamérica tenemos ese reto siempre, porque una cabina de granallado debe tener un sistema de reciclaje bien diseñado. ¿Qué significa un sistema de reciclaje bien diseñado? Primero, que recoja el 100% de las partículas y no que deje escapar el material, porque acuérdense, si recojo las partículas las puedo reutilizar cientos de veces. Y segundo, que lo pase a través de un sistema que le haga el retiro de los tamaños que ya no sirven y deje el tamaño que sí sigue sirviendo. ¿Qué pasa con eso es con un proceso manual, eso lo hace el separador de abrasivos y el colector de polvo. En una máquina automática pasa exactamente lo mismo, pero debido al efecto que comentó Joan, que las partículas van cambiando de tamaño, la G40 con el tiempo se va volviendo en S230 o S170. ¿Sí? Las partículas se redondean y ya van a completar el porcentaje que necesito de tamaño pequeño. Entonces, muy seguramente en el futuro ya no tengo que colocar la mezcla de las 3 tipos de granalla, sino solo adicionarle G40. Para eso, Erwin Industries se diseñó un kit, no lo tenemos en esta presentación porque se amplía mucho la explicación, pero es el Spot Kit, se llama. Erwin En el Spot cual, perdón, John. Erwin Spot Check Kit, Mauricio, perdón. El Erwin Spot Check Kit. Entonces, con ese es un proceso muy sencillo en el que seleccionas material limpio, lo filtras a través de unos screens y una probeta te dice si estás en verde, en amarillo o en rojo. Te va a indicar si la mezcla operativa está del tamaño adecuado. ¿Sí? Entonces, eso ocurre en cuartos de granallado y eso ocurre en máquinas automáticas. En ocasiones, para procesos de granallado en campo abierto, donde los contratistas no tienen los equipos de recuperación automática y limpieza en campo, sino que deciden llevar, no sé, 50 toneladas de granalla metálica, utilizarla, devolverla a su planta y limpiarla y volverla a utilizar en otro proyecto. En ese caso, sí sería necesario comprar un 70% de G40, un 20% de S230 y un 10% de S170. ¿Qué hacemos en Erwin Industries? Para facilitarle el trabajo a los operarios, no dejamos que ellos allá armen un laboratorio para esos porcentajes, sino que le pedimos el favor directamente a Erwin que nos empaque desde la planta. En cada bolsita va a venir una mezcla operativa. Le decimos, empáquenos 70% de G40, 20% de 230, 10% de S170 y además ellos la meten en un tambor y la mezclan, de tal forma que la bolsa llega lista con la mezcla operativa para que yo la utilice en terreno. Entonces, de nuevo, todos estos temas pues tienen un proceso de aprendizaje. Ustedes por ahora, algunos es de pronto un tema nuevo, pero es muy importante que lo conozcan y las personas que ya tienen más experiencia, pues que clarifiquen sus cosas a través de las preguntas y pues más consultas recibiremos directamente. Continuando con nuestros slides, Joan, por favor. Bueno, entonces, y aquí viene un tema muy importante, y Joan también lo mencionó, y es que Erwin Industries en Norteamérica provee el gran porcentaje de las empresas que tienen máquinas automáticas. Y en Latinoamérica estamos en un proceso de modernización de procesos. Ya muchas empresas han adquirido máquinas automáticas, pero la gran mayoría de preparación de superficies en Latinoamérica ocurren de forma manual. Entonces, este es un dato que si tienes una máquina automática,
donde las turbinas eléctricas están disparando el abrasivo, la granalla se desgasta a una tasa de 226 gramos por caballo de potencia instalado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, una máquina automática de 4 turbinas, donde tengo 2 por encima, 2 por debajo, y estoy limpiando placas de acero, y quiero saber, si yo soy el ingeniero de mantenimiento o el que tengo que tener el control del uso de granalla, debo tener una idea de cuánta granalla voy a gastar en 4 horas de trabajo diarias, en una semana o en un mes, para pues tener el stock y no quedarnos cortos en eso. Entonces, lo único que debo hacer es multiplicar la potencia de cada una de las turbinas. Si son 4 turbinas, normalmente estas turbinas son de 15, 20, 25 caballos de potencia. Digamos que son de 15, 4 por 15, 60 caballos de potencia. Si tomamos 60 caballos de potencia por 226 gramos, pues sabemos que se van 13.560 gramos. Se gastan 13 kilos, 13.5 kilos por hora. En un turno de 4 horas, me gasto 54 kilos en un día. Si es por los 5 días de la semana, tengo una idea que me gasto un promedio de 250. En un mes, 1 tonelada. Entonces sé que tengo que tener como mínimo 1 tonelada de stock de abrasivo para la granalladora. ¿Sí? Eso era un datico interesante de los miles que tiene Erwin Industries. Y aprovecho también, debido a que hay tanta información tan valiosa que en estos 100 años ellos han acumulado. Hace poco Erwin Industries empezó una campaña de entrenamiento, de las muchas que han hecho en su historia, y es enviar un post en las redes sociales o directamente a través del correo electrónico aquí en Norteamérica, con tips teóricos. ¿Qué hicimos en Blasting Experts? Tomamos exactamente el mismo tema, lo traducimos al español y lo colocamos en nuestras redes sociales. Infocorrosión, por ejemplo, nos está colaborando para divulgarlo cada semana. Entonces, semanalmente estamos publicando un artículo en LinkedIn donde damos a conocer estos temas. Les agradecemos participar activamente en esos artículos. Ahí pueden colocar preguntas específicas al tema que se esté tratando. Continuamos, Joan, por favor. Joan, ¿me escuchas? Sí, señor. Por favor, continuamos el siguiente slide. Perfecto. Y este videito lo quisimos poner porque es muy ilustrativo de cómo es que ocurre el proceso de reciclaje de abrasivo. Entonces, en cualquier máquina de granallado debe existir un sistema para recoger el abrasivo, subirlo hasta cierto punto, a cierta altura, para transportarlo a un separador de abrasivos. Ese separador de abrasivos, lo que va a hacer, aquí estamos hasta ahora llevando el material hasta el separador. El separador es uno de los componentes más importantes en un proceso de granallado. En este separador existe un tambor, pues hay de diferentes tipos. Este que estamos mostrando tiene un tambor que retirará todos los componentes grandes, cordones de soldadura que haya removido, tornillos, tuercas que se hayan suelto por ahí de la pieza que esté limpiando. Ellos se van a separar en esta parte. O partículas grandes, de pronto algunos cúmulos de granalla que se hayan formado en algunos lugares se separan en el tambor. Ya después la granalla fina cae en las cascadas que ustedes están observando. Y a través de esas cascadas se hace recircular aire. Y ese aire lo que hace es retirar y separar partículas medianas, pequeñas y polvo. Una vez se separa el material limpio, otra vez cae, a ver si lo vemos, los materiales muy finos se retiran de la máquina en un tambor, en un recipiente, y ya el material completamente purificado vuelve y se carga a las turbinas. Si en este caso es a las turbinas, si fuera una cabina de granallado se cargaría a la tolva y vuelve el ciclo de reciclaje. Esto es un componente obligatorio en un proceso de granallado con granalla metálica, porque si no hago esto, no voy a poderla reutilizar los cientos de veces que mencionó Joan al comienzo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que la gran mayoría de contratistas que quieren hacer procesos de granallado con granalla simplemente hacen una cabina y se les olvida meter ese componente. Pues problemas, porque se les olvidó el componente más importante de reciclaje, ¿verdad? Siguiente slide, por favor, Joan.
Bueno, aquí de nuevo está otro video ilustrativo de lo que ocurre con la granalla. Des en cuenta que las partículas amarillas son partículas de polvo muy finas que se van separando. No, perdón, las amarillas son las buenas, las que de tamaño grueso y se van al storage hopper y van a quedar para volver a reutilizar, bien sea para mandar a las turbinas o a la tolva de granallado. Mientras que todas las partículas finas se van pasando al lado derecho y las que son polvo se retiran directamente para el colector de polvo. Eso es lo que ocurre dentro de un separador de abrasivos. Obviamente existen diferentes diseños, cada fabricante tiene un diseño diferente de separador de abrasivos, pero el proceso es básicamente lo mismo, hacer la separación de finos, polvo y granalla limpia para poder volver a hacer el ciclo. Muy chévere ese video, Joan. Continuamos, por favor. Bueno, y pues aquí está lo que estábamos tratando de explicar. Está la máquina granalladora. Ustedes también idealícenla como el cuarto de granallado, donde se retira el material, se recicla el material en el separador de abrasivos. Lo que son los finos o el polvo se van para el colector de polvo. Normalmente se colocan unas trampas como esta expansion trap, que le llaman la morada que está en la mitad, en la que el polvo, porque esa es una fuente de desperdicio, a veces el polvo arrastra partículas que aún son reutilizables. Entonces con esta trampa se vuelven y se toman, se pasan por el separador y se aprovecha aún más el material que se puede desperdiciar en los colectores de polvo. Continuamos, Joan, por favor. Y bueno, vamos a dedicar unos 5 minuticos porque ya llevamos casi una hora. La idea era gastar hora y media en totalidad, pero vamos a hablar de los equipos, las máquinas que existen en el mercado para utilizar la granalla metálica. Y pues una de ellas son las máquinas automáticas. ¿Y las máquinas automáticas qué es lo que hacen? Pues disparar el abrasivo a través de este componente mágico que es una turbina de granallado. Entonces lo que quisimos fue mostrar aquí el, ¿cómo le decimos? Dibujo explotado en 3D, donde se muestran todos los componentes. De los básicos, ¿cuáles son? El 4, que es el motor, el que define la capacidad de lanzamiento. El 11 es donde llega el abrasivo a alimentar la carga, a alimentar la turbina. El número 10, el número 8, el número 7 y el número 6, que los vamos a nombrar, que serían en este caso el impeller, las paletas y las ruedas son los que se encargan de hacer el disparo correspondiente. Y el 2 y el 3 son los escudos internos. O sea, son componentes básicos, importantísimos, los que se reemplazan. Normalmente en mantenimiento son el 8, el 7, el 6, el 3 y el 2, que son los componentes que están directamente expuestos al chorro de abrasivo que se logra. Siguiente, Firmina, por favor, Juan. Muy bien, miremos entonces cómo aprovecharlas en diferentes máquinas. Siguiente slide, por favor, John. Entonces, ¿cómo aprovecharlas? Pues clasificamos 3 procesos, en realidad 2, el de wheel blast y air blast. Entonces, granallado con máquinas automáticas, con turbinas eléctricas o granallado con impulsado por aire. El wheel blast lo mencionamos por un proceso especial que inclusive Joan me enseñó el lunes, porque lo que nosotros explicamos en Blasting Experts es que si usted va a hacer wheel blasting, no utilice granalla metálica, porque la granalla metálica se humedece y después de humedecerla y además contaminarse con la corrosión, el polvo de corrosión que está removiendo o el polvo de recubrimiento, se convierte en algo imposible de reciclar. Pero Joan me explicó de una tecnología que se llama EPS, de la cual le vamos a hablar en un momento. Entonces, primero empecemos con el wheel blast. Entonces, vamos, Joan. Clasificamos 4 tipos de máquinas. Entonces, a la izquierda, en la parte superior, estamos mostrando una máquina de granallado automática de placas de granallado. En estas, tú puedes meter placas, puedes meter perfiles estructurales. Todos los diseños de estas máquinas son personalizados, es decir, los hacen específicamente para el requerimiento que tienes. Entonces, lo más importante de definir qué es la ventana de trabajo por donde entran las piezas. Y de acuerdo a lo que estés limpiando, el fabricante define de instalarle 2, 4, 8, 12, 16. Nosotros, yo tuve la experiencia de trabajar con una empresa aquí en Canadá que fabricó una máquina granalladora automática para limpiar los vagones de los trenes, donde habían 22 turbinas en el contorno para poder hacer la preparación de superficie.
se diseña y se fabrica de acuerdo a la necesidad del cliente. A la derecha tenemos una de gancho que no es nada diferente, solo que es más pequeña. La gran diferencia es que en este caso la alimentación no ocurre a través de unos rodillos, sino ocurre a través de un gancho que está en una elipse ahí en la parte superior. Y la máquina pues funciona automáticamente, el operario simplemente carga y descarga las piezas al gancho para que dentro del equipo ocurra el proceso. Como se pueden dar cuenta, todas estas máquinas tienen el elevador, separador de abrasivos y colector de polvo. Una muy curiosa que tenemos aquí a la izquierda en la mano, en la parte inferior, es la que llamamos la RD100, es de tambor rotativo. En esta, la separación de abrasivos y la colección de polvo ocurre de una forma mágica, llamo yo, porque la turbina está en la parte inferior, dispara el abrasivo hacia la parte superior donde está el tambor, la separación ocurre por gravedad y la separación el retiro del polvo se hace con unos sacos en la parte posterior de una forma muy práctica. En Colombia, Panamá, en Ecuador, ya son usuarios de este tipo de equipos, y pues aquí en Norteamérica hay por cantidades, y en Brasil, que es donde nosotros las mandamos fabricar. Y al lado derecho pues tenemos una máquina automática de cinta, donde simplemente pues se colocan las piezas también en un compartimiento. Ahí está la turbina en la parte superior disparando el abrasivo. Existen infinidad de tipos. Yo simplemente quise mostrar aquí 4 típicos para proceso de piezas. Siguiente, por favor, Joan. La siguiente categoría pues es el Air Blast. Y en Air Blast tenemos pues diferentes tipos. Bien sea una cabina de granallado, donde están por separado cada uno de los componentes que hablamos, el elevador de cangilones, separador de abrasivos y colector de polvo. Y en la parte inferior colocamos 2 cabinas de granallado, que también hacen exactamente el mismo trabajo, sino que por estas el operario inserta sus manos a través de estos 2 orificios, que son como unos guantes. Pero el proceso es el mismo. Disparo de abrasivo, reciclaje, retiro de polvos finos y volver a disparar cientos de ciclos. En este tipo de equipos, si ustedes en el futuro adquieren una máquina como esta, van a poder aprovechar las ventajas del reuso de la granalla. Como experiencia, y recientemente un cliente en Perú nos está comprando una máquina de estas y nos preguntaba, la pregunta de siempre, ¿cuánta granalla utilizo? Como nosotros hemos vendido tantas cabinas de estas, la respuesta fue sencilla. Le preguntamos a uno de nuestros clientes ahí en la ciudad de Bogotá y nos decía, le metemos 2 bolsas de granalla cada 2 meses y la utilizamos todos los días. Entonces, para que tengan en cuenta cuál es el consumo de granalla en este tipo de equipos. En ese tipo de equipos es donde se aprovechan los 1000, 2000, 3000, 4000 golpes que estaba mencionando Joan. Continuamos, Joan, por favor. Esto es la pequeña reseña que queríamos hacer de granallado húmedo. Por favor, no utilice granalla metálica en procesos de granallado húmedo. Solo sí, y esta tecnología que tengo que aquí mirar mi copialina para acordarme, se llama el Eco Pickling System. Normalmente es para hacer la remoción de calamina de los rollos metálicos de la lámina delgada. Normalmente se hacían con procesos químicos, pickling. Pero existe una empresa en Norteamérica que inventó esta máquina de disparo de agua con granalla metálica. Pero es algo súper especial, donde reutilizan el agua y la granalla metálica a través de un proceso de reciclaje completamente novedoso que ni siquiera está disponible para que uno observe cómo es, porque es un secreto. Y pues hacen el proceso de granallado húmedo con granalla, pero para nosotros como usuarios básicos de procesos de granallado húmedo, y especial manualmente, por favor no utilicen granalla metálica porque pues van a tener muchos retos. Siguiente, por favor, Joan. Y ya en las siguientes filminas lo que hicimos fue mostrar aplicaciones prácticas. En este caso, tomamos la limpieza de un tanque de almacenamiento. O esto puede ser un tanque de almacenamiento, puede ser una estructura, puede ser un barco. ¿Qué queremos hacer diferenciación? Que estamos mostrando acá. Entonces tenemos el compresor, que debe ser seleccionado de acuerdo al tamaño de la boquilla en la que yo esté disparando. El secador de aire, que es algo fundamental y que siempre hago énfasis en nuestras presentaciones. Ustedes saben que el compresor genera una gran cantidad de humedad,
si usted esa humedad la transfiere directamente a la tolva, que está allá, la tolva blanquita, pues va a lograr contaminar el abrasivo y esa contaminación al final la va a transferir a la superficie. Entonces, utilicen el secador de abrasivos que está siguiente al compresor. Después ya viene la tolva, viene la manguera verde, que es por donde viene el abrasivo, y el operario disparando. Los otros componentes, el azul es un succionador, lo llamamos un eductor. Entonces está otro operario recogiendo el abrasivo contaminado, seco, y lo transfiere al elemento del slide que le mostramos hace unos minutos, el elevador de cangilones y el separador de abrasivos, para que haga el proceso completo de reciclaje y lo monte de nuevo a la tolva. Entonces, estos son los sistemas típicos en campo. Siguiente slide, por favor, Joan. Este es idéntico. La diferencia es que este equipo, el que estamos mostrando acá, entonces de nuevo está el compresor, el secador de aire, pero ya no necesitamos un equipo con elevador y separador de abrasivos, sino que esto se llama un BRS, un Blasting Recovery System, un sistema de circuito cerrado. Él solito logra disparar el abrasivo, pero hay una manguera que está pegada y se pega al cabezal, dispara y además absorbe el abrasivo, lo trae a este elemento, al BRS, lo limpia y lo vuelve a disparar cientos de veces. La desventaja es que no son tan rápidos, no ofrecen la productividad que ofrece un chorro de abrasivo a campo abierto, porque aquí el cabezal tiene que estar pegado a la superficie y se utiliza normalmente para limpieza de soldaduras. Pero en este tipo de equipos, obviamente debemos utilizar granalla metálica, porque la vamos a reutilizar cientos de veces. El siguiente equipo, Joan, por favor. Es igual a los otros dos que mostramos, solo que estamos mostrando un equipo adicional que es un robot, el azul, que es como una máquina automática de esas gigantes, solo que este es portátil. También tiene 2 turbinas de granallado, obviamente utiliza granalla metálica y el robot solito se encarga de hacer la limpieza del abrasivo. Una vez el abrasivo está ya convertido en polvo, lo lleva a través de esa manguera que está indicando Joan ahí con el puntero, lo lleva a un colector, pero ya es solo el polvo. Pero el proceso de disparo y limpieza del abrasivo ocurre en el robot. Es un proceso mágico. En Latinoamérica tenemos más ya de 60 empresas que utilizan esta tecnología, son normalmente en todas las refinerías o plantas de almacenamiento de petróleo y combustible. Es una forma muy práctica de hacer el proceso de granallado automático sin generar polvo porque es un proceso hermético. Y pues allá adentro estamos viendo las personas en las áreas donde el robot no alcanza a hacer el proceso, se hace con granalla metálica y pues está todo el equipo que mencionamos anteriormente. Las tolvas de granallado, el secador, el compresor, el equipo para reciclaje de abrasivo, todo el equipo. Bueno, siguiente, por favor, Joan. Este es otro caso especial y es un trailer que existe en el que están las tolvas de granallado convencionales y ahí hay varios operarios disparando abrasivo, pero también hay operarios recogiendo el material. Entonces, estos equipos tienen operarios para recoger el abrasivo y cuando una vez se recoge el abrasivo, pasa a través de diferentes sistemas de reciclaje. Unos son por cortina de aire, otros son por sistemas magnéticos que lo limpian y lo vuelven y lo montan a la tolva. Ese es otro pequeño sistema que les quería mostrar especializado. Todos estos productos los tenemos en el portafolio de Blasting Experts. En nuestra página web está la explicación técnica detallada de todos estos equipos, entonces los invito a observarla en el momento que lo necesiten. Siguiente, por favor, Joan. La última parte es el monitoreo. ¿Cómo hace uno el monitoreo en estos procesos donde utilizo granalla metálica? Entonces, el primero que vamos a mostrar es el de el control del taponamiento de los filtros en un colector de polvo. Un colector de polvo bien diseñado siempre trae este elemento. Hay algunos, los económicos traen este elemento de una forma visual, como la U que está ahí, y los más avanzados traen un sistema semielectrónico, que es el que está a la derecha. ¿Qué es lo que hacen estos elementos? Estos son un diferencial de presión. Entonces, por un lado mide la presión de un compartimiento completamente abierto y por el otro lado mide la presión de algo que esté taponado. Entonces, lo que está midiendo es el taponamiento de los filtros. A esto se le llama un magna helix cuando es medio electrónico como el del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar uno haciendo? Si yo soy el operario de una máquina
como por ejemplo el trailer o como por ejemplo una máquina de granalladora automática o un cuarto de granallado, el colector de polvo tiene este elemento que me está indicando qué tanto se están taponando los filtros. Y se están taponando los filtros, pues entonces observo cuál es la medición adecuada. Normalmente ellos traen unos indicadores de cuál es el mínimo y el máximo, y si está en el máximo, pues enciendo los inyectores que normalmente se le instalan a los filtros para que los estén soplando. Y ya pues cuando están muy viejitos los filtros y ya si los soplo cientos de veces y no se limpian es porque están para cambiar. Entonces es una forma de control de el colector de polvo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque si el colector de polvo no está funcionando bien, la succión que se está generando en el separador de abrasivos no está funcionando bien. Entonces no estoy reciclando el abrasivo adecuadamente, muy seguramente estoy desperdiciando abrasivo o muy seguramente estoy mezclando abrasivo bueno con polvo. Entonces es fundamental estar chequeando el funcionamiento del colector de polvo. Siguiente slide, por favor, Joan. Este es importantísimo en máquinas automáticas. Siempre que veas una turbina de granallado, un motor eléctrico trae un amperímetro. ¿Y para qué se muestra el amperímetro? Siguiente slide, por favor, Joan. Resulta que cualquier motor eléctrico, ustedes saben, así como cuando uno tiene un automóvil, uno quiere manejarlo a las revoluciones adecuadas de acuerdo al cambio el que haya seleccionado, ¿verdad? Un motor eléctrico es lo mismo. Uno le quiere sacar la máxima eficiencia posible. Y la forma de sacársela es pues medir que la corriente que está pasando a través de ese motor sea la máxima que permite el motor. Yo personalmente preparé esta tabla que tengo aquí al lado izquierdo, en la que tenemos la potencia de los diferentes tipos de motores de cualquier turbina. Tenemos de 5, 7.5, 10, 15, 20, hasta 50 caballos de potencia. Y lo que hice fue investigar cuál es la corriente máxima que puede pasar a través de ese motor para que se logre su mayor eficiencia, como lo muestra la tablita del lado derecho. Entonces, si por ejemplo tienes una turbina de 15 caballos de potencia, si apuntas por favor ahí, Joan, en esa fila, en la tabla, 15 caballos de potencia, y estás operando a 230 voltios en un sistema monofásico, entonces la máxima corriente que tú puedes ver en ese motor es 68 amperios. Diferente a si estoy conectado a un sistema trifásico 230, por ejemplo, Joan, si te pasas a 2 columnas a la derecha, a 60 Hz voy a ver una corriente máxima de 42 amperios. Esa es la corriente que yo como operario de una máquina automática quiero ver en mis motores. Si está entre 43 y 44 es aceptable. Si se pasa a 50, quiere decir que algo está ocurriendo que está obstruyendo el giro del motor. Se dañaron las paletas, le estoy suministrando demasiado abrasivo que el motor no es capaz de mover toda esa cantidad de abrasivo. O lo contrario, si tengo un amperaje por debajo de 35 o 30, entonces no le está llegando suficiente abrasivo al motor. Entonces se taponó una manguera, el separador de abrasivos tiene algún problema. Esa es la mejor forma de verificar el buen funcionamiento de las turbinas. Siguiente slide, por favor, Joan. El último que queríamos presentar, siguiente slide, Joan. Antes de eso, pues aquí está el amperímetro. Normalmente hay un límite en el que el fabricante coloca el amperímetro y le coloca las 3 flechitas. Vea, dice, para este motor debería estar en tal rango de corriente, de amperaje. Si está por debajo de esta línea es que no hay carga, o si está por encima de esta línea es que hay demasiada carga o hay algún problema. Siguiente slide, Joan, por favor, ya para terminar. Bueno, son 2 más en realidad. Este es otro problema típico, especialmente en máquinas mal diseñadas. Y es que cuando tenemos la tolva de alimentación, si tenemos turbinas de granallado, hay una tolva que está almacenando todo el abrasivo limpio. Y esa tolva lo distribuye hacia las turbinas. Entonces aquí en la parte inferior, esta es una máquina de 4 turbinas. Aquí por cada una de estas salidas hay una manguera. Pero resulta que el diseño de esta tolva de almacenamiento forma un montón de abrasivo que se recarga al lado derecho. Si no tengo una cantidad suficiente de abrasivo en el sistema, des en cuenta que la turbina que está conectada a la salida izquierda no está recibiendo abrasivo. Entonces esa turbina no está haciendo trabajo. De pronto la viga que mande para limpiar
me sale limpia por 3 caras o algo similar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por el diseño de la tolva de almacenamiento no es el adecuado, o uno muy sencillo, no tengo suficiente abrasivo en el sistema para que se logre alimentar las 4 salidas. Siguiente, por favor, Joan. Importantísimo este, la verificación del punto caliente en una turbina. Y aquí estamos ilustrando cuáles son las partes del punto caliente. En la parte superior está una turbina de granallado, allá se dispara el abrasivo, y el abrasivo tiene una zona específica, que es una zona roja que estamos indicando ahí, que se llama el hotspot. Ese hotspot es exactamente lo que me muestra en dónde es que la turbina va a pegar con la mayor potencia, porque ella tiene diferentes áreas, la más fuerte, la menos fuerte y la que ya no tiene ninguna incidencia. Dependiendo de la graduación de los componentes internos de la turbina, las que les mostré en unas filminas anteriores, define para dónde se lanza el chorro. Entonces es importantísimo que yo, como usuario de una máquina granalladora automática, sepa exactamente cuál es el área donde está disparando la máquina. Pero para eso hay varias prevenciones. Siguiente slide, por favor, Joan. Y aquí hay una que muestra un problema típico. Entonces, en la parte derecha estamos mostrando una máquina con tambor que tiene una turbina, pero donde está mal configurados los elementos internos y el chorro de abrasivo, la ola de abrasivo, está saliendo recargada a la derecha. ¿Qué ocurre con eso? Que las piezas que están en esa área van a limpiarse, pero además los componentes internos del tambor van a afectarse con el disparo de abrasivo. Y eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero es distribuir el chorro a las piezas, no a la máquina. En la parte izquierda hicimos ya una explicación más teórica. En la primera, Joan, si muestras por favor, estamos mostrando la configuración adecuada, que es a las 11 de la mañana uno ubica la salida, allá arriba está Joan indicando, la salida de la caja de control, y es cuando se logra el chorro en 3 colores. El rojo rayado, que es el del hotspot, el morado, que tiene una potencia menor al hotspot, y el amarillo, que tiene una incidencia menor. Esa es la configuración óptima que yo quiero. ¿Qué pasa si yo dejo corrida la salida del abrasivo? Si, por ejemplo, la dejo a la 1 de la tarde, el chorro de abrasivo es en cuenta que se movió al lado izquierdo, y no solo eso, hay una parte de la ola que inclusive le está pegando a la turbina, la está damnificando. En el siguiente se muestra lo contrario, no lo colocaron a la 1 de la tarde, sino a las 10 de la mañana. De nuevo, el chorro quedó corrido. Este es el que se está mostrando a la derecha. Ese es el caso típico de ese tambor. El chorro quedó corrido a la derecha, y además una parte del chorro está dañando la turbina y en este caso el tambor. La configuración de la caja de control, tal como lo hice en la parte inferior, si está en un 10% por fuera del ajuste correcto, puede mover en un 25% la dirección del chorro y por lo tanto la productividad. Y además, pues, dañar los componentes internos de la máquina. Siguiente, por favor, John. Por último, pues estamos listando algunas herramientas que Erwin Industries ha desarrollado durante los años, en unas tablas de estadísticas, donde yo puedo determinar, no determinar, sino más bien tomar nota, control, de cuándo y qué paletas cambié, por ejemplo, cuándo cambié los impellers y todas las notas correspondientes. Esto es la hoja de vida de la máquina. Es como cuando uno va al médico. Si el médico no sabe cuáles son sus falencias, pues va a ser difícil que le recete la solución a sus problemas. Mientras que si uno conoce la historia completa, cuándo cambié las paletas, cuándo le cambié el impeller, cuándo le cargué cierta granalla. La siguiente slide, por favor, Joan. En esta, por ejemplo, lo que hacemos es almacenar la cantidad de granalla que se gasta por semana. Y esto no se trata solo de colocar numeritos en una tabla. Ojalá lo automaticemos por ahí en una hoja de Excel bien chévere. Y si colocamos los datos en una tabla, de pronto la gráfica me muestra que algo ocurrió en la semana número 7, ¿verdad? Porque el consumo de abrasivos se incrementó de 28 a 40. ¿Sí? Entonces, es muy importante hacer este control, que desafortunadamente es una de las falencias que tenemos en Latinoamérica en control de procesos de granallado. Bueno, y esto era básicamente porque ya ocupamos la hora y media, ya todos los temas que teníamos para tratar. Vamos a atender algunas preguntas. No sé si, Joan, ya clasificaste alguna pregunta en específico.
Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Mira, veo bastantes preguntas y veo algunas muy interesantes. Por ahí leí una pregunta donde dicen que ¿cuál es el límite permitido en cuanto a polvillo? Quiero asumir que esa pregunta es ¿cuál es el límite o cómo se define la vida útil de los materiales? Y recuerden que existen unas mallas de control y esas mallas de control están reguladas por la norma y la normatividad nos dice, recuerden, en la carta de granalla van a encontrar un extracto de la norma. Vamos a tomar el ejemplo de la granalla 550 y te dice que por la malla de control número 10 debe pasar todo, en la malla 14 debe retener el 85%, en la malla 16 debe retener el 97% y todo lo que está abajo, cuando el material ya se ha degradado, recuerden, se fracturó o se fue liberando sus capas, pero al final el material se hizo fino. Cuando ya está muy fino, ya no va a tener la transmisión de energía y que es cobertura y el impacto necesario para hacer el trabajo. Entonces, por cada tamaño existe una norma y te va a decir qué malla de control te indica que el material ya no tiene vida útil. Excelente. Muy bien, pues en realidad yo estoy tratando de seleccionar una pregunta, pero veo que nos acribillaron con preguntas y eso es maravilloso. Son bastantes las preguntas que tenemos. Yo voy a empezar de abajo para arriba para poderlas leer, porque si me voy para arriba y llega otro chat no la podemos leer. ¿Cómo se pueden detectar estas anomalías que ocurren en un sistema de granallado? Ayuda, procedimientos, equipos, balance de abrasivos. Una respuesta sencilla. Por favor, consulten el portal de Blasting Experts, ojalá el de YouTube, la explicación del control de tamaño de abrasivo con el Erwin Spot Kit está ahí en español. Sigan, por favor, nosotros tenemos cerca de 35 artículos técnicos en nuestra página web de Erwin y estamos publicando semanalmente en nuestro LinkedIn un artículo nuevo. Esas serían las formas. Y la otra es, no dejen de atender el curso de especialización, el Master Degree que vamos a organizar en Blasting Experts en cada país. Todo esto va a ser completamente gratis. Es una maratón de 10 webinars que vamos a hacer tocando todos estos temas. Y además de eso, vamos a armar un portal completamente gratis a través de nuestra página web que se va a llamar el Blasting Experts University, donde ustedes van a poder ir y seleccionar abrasivos y meterse a cada uno de los temas más teóricos y poder rescatar el documento e imprimirlo, guardarlo en su disco duro para que puedan acceder. Lo importante es que esa información va a estar ahí disponible gratis y para todo el mundo. Entonces ya ustedes no se van a tener que preocupar dónde guardé, en qué carpeta guardé esta información, dónde guardé esta fotico, cualquier cosa, sino que va a estar directamente allá en nuestro portal. La otra pregunta que quería responder acá es, el uso de granalla redonda para la limpieza de moldes de acero en la industria de fabricación de botellas de vidrio. ¿Qué calidad de granalla redonda recomienda? Que no marque o cree un perfil de anclaje en el sustrato de los moldes. Una pregunta supremamente crítica e importante. Y les voy a responder con 100% de honestidad. Depende de lo que se vaya a hacer, pero en la y depende de la contaminación que tengan los moldes. Nosotros en Colombia tenemos un un laboratorio de granallado y taller también de granallado. Y nos llegan muchos moldes para hacer limpieza. Algunos moldes que vienen con cierto tipo de contaminación, necesita removerles capas, utilizamos granalla metálica la más fina. Otros moldes que definitivamente no les queremos modificar las dimensiones por nada del mundo, los hacemos con perla de vidrio. Y otros moldes, por ejemplo, nuestro distribuidor en Chile utiliza una tecnología que es con ice blasting. Entonces, si es muy delicado y no se le pueden modificar las propiedades, esa es una tecnología para utilizar. Ya que hablé de nuestro distribuidor en Chile, pues quería también recordarles que nosotros tenemos representantes en toda Latinoamérica. Ahí veo que en la red están de Monterrey, están los de Ferreindustria, está José Antonio Cuellar en Querétaro, está Luis de Panamá, pues varias personas que nos colaboran directamente con distribución y preguntas técnicas para resolver preguntas técnicas en cada país. Otra pregunta aquí yendo hacia arriba.
¿Se tienen estas mismas tablas para motores de 220 y 380, 50 Hz? Sí, te la puedo suministrar. No la coloqué en ese, colócanos un correo electrónico. Yo voy a aprovechar para colocar acá el correo electrónico al que pueden enviar cualquier pregunta técnica. Es blastingexperts, ingeniería@blastingexperts.com. Mauricio, por ahí veo una pregunta de Roger Santiago, donde dice qué Sí, diferencia hay o cuándo se debe usar granalla esférica y cuándo se debe usar granalla angular. La respuesta exacto. es simple. Normalmente usamos granalla redonda cuando vas a hacer algunos procesos de maquinado o solo quieres remover cascarilla, meramente limpieza de superficies. Normalmente cuando quieres aplicar una pintura, buscas un perfil de anclaje. El perfil de anclaje solo se logra con granalla metálica angular. Ujú. Bueno, yo quiero ahí hacer una aclaración. Si tú estás haciendo el proceso manual, claro, la granalla angular es la que te genera el perfil de anclaje, pero en las máquinas automáticas, la granalla esférica obviamente también genera el perfil de anclaje para que lo... Y es lo que mostró Joan al comienzo. Hay una tabla donde de acuerdo al tamaño te dice el perfil de anclaje que vas a lograr. ¿Ok? Importantísimo que vuelvas a repasar lo de la mezcla operativa. Recuerden que esta presentación está siendo grabada y la vamos a colocar en el canal de YouTube de Blasting Experts. Entonces, allá pueden volverla a ver varias veces. Y no quiero que se me pasen, vamos a hacer un quiz. Normalmente tenemos mucha presión para poderlo organizar para el mismo día. Yo voy a quitarme esa presión de encima y vamos a enviarlo el día lunes. El quiz, vamos a enviar la presentación en un PDF para que ustedes tengan todas estas filminas y vamos a enviar el link para el video en YouTube. Las personas que respondan el 80% de las preguntas de una forma correcta, les enviaremos un certificado que está firmado por la atención de Nelson de la Cruz en Infocorrosión, por Joan Espinosa de Ervin y por mi persona de Blasting Experts. Entonces, eso lo hacemos simplemente a manera de agradecimiento y para reconocer el esfuerzo que muchas personas hacen para demostrar que realmente aprendieron. Entonces, antes de que se me pasara eso. Vamos a pedirle el favor a uno de los ingenieros que tome todas estas preguntas. Joan, por favor, antes de que cierre la conferencia, no olvides en copiar todas esas preguntas. Yo creo que te llega un informe para que reunamos el documento. Ese documento también lo vamos a incluir en el correo electrónico que vamos a enviar el día lunes, con el quiz, con el link, con la presentación y la respuesta a todas las preguntas. Porque pues ya llevamos más de hora y media y de pronto no quiero cansar a muchas personas. No sé, Nelson, ¿tú qué opinas? No, yo creo que estamos bien, yo creo que podemos, o sea, todas las consultas que hemos recibido nos da material para poder hacer una segunda presentación de preguntas y respuestas, Sí, señor. ¿no? Entonces, yo creo que podemos dar por finalizado este webinar, Vale. ¿les parece? Eh, Sí. Nelson, te quería, y gracias por la aclaración, vamos a aprovechar de hacer un live. Vamos a, lo que tú dijiste, vamos a hacer un evento específico de respuesta Ujú. de todas las preguntas que se hicieron y lo vamos a formar como un live en YouTube en el que obviamente va a estar Joan Espinosa, va a estar yo y los ingenieros de Blasting Experts para que respondamos todas estas preguntas y todas las adicionales que existan.